Bueno, estamos acá con un amigo, Juan Camilo Gutiérrez. Nos conocimos hace unos años, gracias a una amiga, Juan Camilo, a Gaby del BID, Correcto. eh, y donde estábamos hablando de todos estos temas de Bitcoin, blockchain, monedas estables, y en ese momento se empezaba a hablar de la idea de tener unas monedas de bancos centrales por parte de los diferentes países. Antes de comenzar, cuéntanos rápidamente quién eres tú, por favor, para que te conozcamos. Bueno, muchas gracias, Mauro, por invitarme a esta serie de charlas. Me parece muy interesante lo que estás haciendo. Me parece que esto es un ecosistema en el que la gente tiene que entender más y otra vez me parece excelente todo lo que haces alrededor de este ecosistema, que es bastante. Entonces, estoy muy contento de estar participando contigo hoy en esta charla en particular. Un poquito de mi contexto, yo llego a este tema porque llevo trabajando en finanzas básicamente toda mi vida. Yo arranqué en una corredora de bolsa, después estuve en un banco, he estado en un banco central, he estado en un ministerio de Hacienda, en la bolsa de valores, he estado por fuera trabajando en una cámara de compensación. Entonces, he visto el mundo financiero, en particular el colombiano, desde varios ángulos y el tema de la infraestructura financiera me ha llamado mucho la atención. El paso por el Banco Central también me abrió un poco el espacio a ciertos temas que la mayoría de la gente no se preguntaba, como es el tema del dinero, que obviamente vamos a cubrir hoy. Entonces, cuando apareció Bitcoin, la primera vez que leí de él, en el 2015 aproximadamente, la verdad mi primera reacción es, esto no puede funcionar. Mi primera reacción es, esto no puede ser. Obviamente estaba equivocado y poco a poco fui entendiendo más y fui desaprendiendo cosas que pensaba que sabía por toda una vida trabajando en finanzas. Entonces obviamente me motivó a entender más de la tecnología, de entender más del ecosistema y en esto hice una transición hacia lo que yo considero como una intersección, que es el dinero digital habilitado por estas nuevas tecnologías, pero también los bancos centrales y un poquito de infraestructuras financieras. Entonces, ese nicho, esa, digamos, intersección es en la cual me he enfocado ya por un par de años. ¿Y qué es lo que cambia? Es decir, ¿cómo venía funcionando, digamos, este sistema o funciona actualmente el sistema monetario? ¿Y qué es lo que cambia? Qué es lo nuevo que proponen estas monedas de banco central, monedas digitales de banco central, en inglés las Central Bank Digital Currency? Exactamente. Lo primero que tenemos que recordar es que la mayoría del dinero ya es digital. Entonces, la gran mayoría. Pero es dinero de bancos comerciales. Es decir, realmente ese dinero está en una entidad bancaria de la cual somos un cliente. Ujú. Dinero del Banco Central, realmente tenemos acceso a los billetes y a las monedas. Pero ese dinero no es digital realmente. Los únicos que tienen acceso al dinero digital del Banco Central son los mismos bancos comerciales y otras entidades financieras. Los ciudadanos, digamos, no tenemos acceso al dinero digital del Banco Central. Y estas monedas digitales, Central Bank Digital Currencies, son es una propuesta para que los bancos centrales amplíen el acceso a este activo tan importante como es el dinero, la moneda legal, digamos, de un país. Y ahí, si ahora pudiéramos nosotros tener eh, acceso a ese dinero directamente del Banco Central o cuando estén listas estas propuestas, porque todavía no lo están, ahorita vamos a ver qué países vienen liderando estos temas. ¿Cuál sería el rol de los de los bancos comerciales? Porque pues si ahora nos pueden crear billeteras a nosotros, ¿por qué tendríamos que crear ese paso que podría sumar ineficiencias en los bancos comerciales? ¿Cuál crees que va a ser ese rol de los bancos comerciales que pues tienen papeles, ¿no? Tienen generación de deuda y demás, y desintermediarlos también puede traer algunos riesgos. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que lo último que estás tocando, los bancos centrales saben que en términos de tecnología esto se puede crear. O sea, un dinero del Banco Central
digital se podría crear. La forma más sencilla tal vez de verlo es que nos abran cuentas a todos directamente en el Banco Central. Esa sería la forma más sencilla tal vez de explicarlo. Pero como estás diciendo, esto puede desintermediar a los bancos. Y los bancos tienen muchas funciones en nuestra economía y en esta pandemia lo estamos viendo. Vemos cómo el Banco Central le otorga dinero a los bancos comerciales, más espacio para que ellos presten, ¿sí? También hay temas de garantías para que los bancos presten y se sientan más tranquilos prestando. Entonces, los bancos centrales saben que no pueden simplemente desintermediar a los bancos comerciales, que tienen un rol muy importante en todo el esquema financiero que tenemos hoy en día, como para que simplemente los dejemos a un lado. Entonces, sí, ellos saben que no se puede hacer esto y están mirando combinaciones de esta nueva tecnología que incluyen a los bancos, ¿sí? De pronto no son solamente a través de los bancos, como dices tú, puede haber ineficiencias, puede ser nuevos actores, pero sí están considerando los bancos. No, y creo que por aversión al riesgo es un paso natural, pero también valdría la pena, no tenemos que contestarlo acá, pero ver si de pronto hay que inventarse una nueva fórmula, ¿no? Algo que mejore toda esta dinámica. Y en ese sentido, pues esto tiene que ver algo con tecnología, ¿no? No es solamente el tema de la política monetaria o cómo funciona el dinero, sino hay una tecnología que está, digamos, generando todas estas transformaciones, que es blockchain, que nace con Bitcoin. Creo que por eso partías por ahí de que empezaste a entender que era, o a conocer que era este tema de Bitcoin. ¿Cuál es el rol de blockchain desde tu punto de vista en toda esta transformación que está generándose en las nuevas propuestas de dinero, tanto desde el Banco Central? Ahorita vamos a entrar un poco a preguntar por Libra, por supuesto, y por Bitcoin. Pues yo me devuelvo a Bitcoin porque es la primera demostración práctica que se puede crear dinero en forma descentralizada, que se puede crear este dinero digital superando los retos que hasta entonces habían tenido los esfuerzos del dinero digital, como el que la gente podía duplicar el dinero, gastarlo 2 veces, que la gente podría crear cantidades ilimitadas del dinero digital. Entonces, digamos, para hablar en términos generales, Bitcoin y blockchain como tecnología general han demostrado que se puede crear dinero descentralizado, que se puede crear dinero, cosas que se comportan como el dinero, sin tener que utilizar la tecnología que hasta ahora hemos utilizado, que son los bancos centrales. Entonces, si somos generosos con el término de tecnología, diríamos que los bancos centrales han sido una forma muy exitosa de crear dinero, por eso los vemos en casi todos los países. Pero esta nueva tecnología nos está demostrando que no tiene que ser así, que podemos buscar otras tecnologías, otros arreglos institucionales, otros acuerdos sociales para tener dinero. Y en ese sentido, tú hablabas de que es la primera propuesta Bitcoin que funciona para también descentralizar, ¿no? El control sobre el dinero. Y de cierta manera, Bitcoin, quien tiene Bitcoin o quien tiene pues, llaves con acceso a dinero a Bitcoin, tiene, digamos, el control y tiene la soberanía sobre ese dinero, algo diferente a lo que planteas cuando tienes el dinero en el banco, que básicamente es una deuda que el banco te está generando a ti. ¿Tú crees que estas propuestas de dinero de bancos centrales van a permitir esa soberanía de las personas sobre su dinero? ¿O el mismo Banco Central también podrá censurar en algún momento el acceso al dinero? Lo que he leído es que es muy difícil que el Banco Central vaya a promover una moneda que, por ejemplo, sea totalmente anónima o que sea totalmente descentralizada. Yo creo que esperar que eso ocurra, que los mismos bancos centrales lo promuevan, es muy difícil. Ellos no se pueden ver, como lo decía el Banco Central de Canadá, que están fomentando algo que se podría usar. Entonces yo creo que totalmente descentralizado, totalmente anónimo, no lo vamos a ver. Entonces empezamos a trabajar ya en un rango. Hay algunos, por ejemplo, sé que vamos a hablar más adelante de él, porque es un caso tan interesante que de China, donde dice que va a tener una
que va a poder ser Si quieres, privado. entremos de una vez. ¿Qué está haciendo China que está liderando estos temas? Y con eso, con ese ejemplo vamos contestando la Claro que sí. pregunta. Dale. Entonces China tiene un poquito de contexto, tiene un reto muy interesante. China tiene una porción de la economía global muy grande, como sabemos, una porción del comercio internacional muy grande, pero su moneda, el yuan, casi que no se utiliza en el comercio internacional, es el dólar, ¿no? El que está dominando. Entonces, hay, ustedes saben, un acuerdo entre China y Estados Unidos, por ejemplo, para que China pueda utilizar las reservas en dólares como parte de su participación en el esquema financiero mundial. China quisiera, como otros países que han liderado las economías globales, quisiera que su moneda se utilizara en otros países y fuera mucho más fácil. Por ejemplo, lo ideal para China sería que pudiera pagar el petróleo en yuan, ¿no? Dado que son grandes importadores de petróleo, lo ideal para ellos sería que se cotizara en yuan y que ellos pudieran pagar el petróleo con yuan y no tuvieran que ir a través del dólar, por ejemplo. Entonces, hay un primer punto que es que China tiene unas ambiciones que su moneda sea usada en forma internacional. La otra cosa que ha tenido China, que conocemos muy bien, es el éxito de las plataformas. Entonces, sabemos que Alibaba ha sido tremendamente exitoso, sabemos que WeChat ha sido tremendamente exitoso, sabemos que estos dos además tienen unos pagos a través de billeteras digitales que tienen un dominio cerca del 80% de sus mercados, y esos pagos digitales ya son más grandes incluso que los sistemas de pago de Visa y de Mastercard. O sea, imaginemos ya la escala. Entonces, en China se vivió algo que probablemente vamos a ver en otros países más adelante, y es que las formas digitales del dinero son tan exitosas que el dinero en billetes y monedas ya no se está utilizando tanto. Y como dijimos al inicio, ese es el dinero del Banco Central. Entonces, si se pierde el uso de billetes y monedas, el público pierde contacto con el Banco Central. Entonces, el Banco Central, por el otro lado, no tiene tanto control sobre la economía si no tiene ese acceso directo, si no tiene ese canal directo. Entonces, el segundo... Es impresionante, volviendo un momento a lo que decías de cómo se hacen el tema de pagos en China, allá, digamos, las aplicaciones estas de WeChat y Alibaba Pay a través de códigos QR es inmediato y todo el mundo lo utiliza para todo, utiliza esas aplicaciones. Es realmente impresionante. El efectivo allá, cuando uno va de turista, lo utiliza, pero casi que es un problema para que se lo reciban, ¿no? Entonces, sí, hay una gran digitalización. Tal vez si la gente hace el análisis de cuánta plata tiene en el banco, cuánta plata tiene en la billetera, se da cuenta que la mayoría del dinero es digital. El dinero del banco pues, es digital. El dinero en efectivo es, digamos, ese dinero cash. Entonces, que tiene relación con el Banco Central, ¿no? Exacto, entonces China tiene esos dos efectos, tiene las ambiciones y tiene el reto que está perdiendo esa conexión directa. Entonces, el Banco Central de China dice, yo tengo que tener un rol en esto, yo tengo que liderar. Fíjense que también China, en cuanto a Bitcoin, fue un poco duro y cerró la negociación en los exchanges, por ejemplo, y también limitó otros tipos de criptoactivos, porque, en mi opinión, se dieron cuenta que era una amenaza. Dijeron, no, nosotros queremos tener el control, nosotros queremos tener el liderazgo, y por lo tanto dijeron, vamos a hacer una combinación. No vamos a abrirle cuentas directamente a todo el mundo, que fue el ejemplo que hice, porque eso es un reto muy grande y desintermedia a los bancos comerciales. Vamos a trabajar con los bancos comerciales. El Banco Central lo emite, se lo entrega a los bancos comerciales, esta nueva moneda digital, y los bancos comerciales se lo dan a sus clientes para que ellos lo utilicen. Entonces ellos lo hablan que es un sistema con dos niveles. Hay un primer nivel, Banco Central y bancos comerciales, también incluyendo compañías de tecnología, Alibaba y WeChat, por ejemplo. Y después el siguiente nivel ya es con el cliente.
Y lo interesante de esta moneda es que como es dinero del Banco Central, se puede transferir entre todos. Por ejemplo, Mauro, si tú y yo tuviéramos bancos diferentes, pero nos reunimos y yo te puedo pasar a ti con el teléfono, incluso si no tenemos conexión a internet, una cantidad de yuan digital. Esa es la prueba que están haciendo en este momento. Entonces es realmente cercano a lo que es un billete, realmente cercano a lo que es entregar monedas. Y me imagino sin los costos que, por ejemplo, en Colombia tenemos de pasarle dinero entre bancos diferentes o a ciudades diferentes, que es increíble que se esté cobrando en estos tiempos por eso, sobre todo porque si analizas, el dinero es digital en su mayoría, como lo son los mensajes de texto o las fotos. Y las fotos y los mensajes de texto los enviamos por WhatsApp sin ningún tipo de costo y resulta que enviar dinero digital para hacer giros internacionales tiene unos costos y unos tiempos altísimos. Entonces creo que de cierta manera estas propuestas tratan de responder a eso y creo que también traen otras ventajas en cuanto a no tener que imprimir efectivo, transportarlo, o sea, ahorros en ese sentido, pese a que hay que decir el efectivo tiene algunas ventajas para los usuarios con respecto a la privacidad, ¿no? El proteger, en cuanto a la propiedad y a la privacidad, de que no todo lo que yo gaste o compre tiene que quedar registrado digitalmente, ¿no? Eso es algo importante. ¿Qué opinas? De acuerdo, y el dinero, pensemos el dinero, los billetes y monedas como tecnología también. Y yo digo que el dinero más exitoso del mundo es el billete de dólar, porque es un papel, un pedazo de papel tela que podemos entregar casi que en cualquier lugar del mundo. La gente lo va a recibir y vas a poder hacer una transacción. Y no hay que estar conectado a internet, no hay que tener minutos de celular, no hay que tener energía eléctrica, nada de eso. Y como dices, también es anónimo. Yo le entregué ese billete de dólar a alguien, no quedó registrado y nosotros estamos tranquilos que toda la información asociada a nuestras compras no está quedando en alguna parte, no se está de pronto compartiendo con terceros que no sabíamos que iban a recibir nuestra información. Entonces yo le veo una gran ventaja. Yo creo que nadie quiere realmente acabar con el dinero. Estaba haciendo ejemplos que Con el cash. Con el cash. Efectivo. Con el efectivo, correcto. Yo creo que es más que va a quedar como una tecnología que tiene sus usos, que tiene sus beneficios. No nos olvidemos que no todo el mundo está bancarizado, no todo el mundo tiene un teléfono digital o inteligente, perdón. Entonces, para llegar a la mayor cantidad de personas en un país, darles acceso al sistema financiero, pues tienen que tener dinero. Darles acceso pues a la economía, básicamente. De acuerdo, y hablando de eso, de dar un poco acceso a información a terceros, que todos hemos visto en el caso de Cambridge Analytica y de Facebook, es bastante delicado, o sea, por el margen tan pequeño que había entre los dos candidatos en ese momento, parece que la evidencia muestra que ese análisis de datos puso el presidente o definió esa recta final del presidente de Estados Unidos. Y precisamente Facebook está proponiendo una moneda también que se llama Libra. Al comienzo decían que querían hacer una criptomoneda global, han venido cambiando un poco de opinión y ahora lo que dicen es, porque han tenido mucha presión de los reguladores y de los bancos centrales, y ahora lo que dicen es, no, ya no vamos a hacer una moneda global, sino que vamos a trabajar con los países para ayudarles a hacer unas monedas de Libra, pero atadas a los valores de las monedas locales. Y vamos a priorizar todo lo que quieran en temas regulatorios y normativos, y el tema de la privacidad pues queda como en algunas dudas, que creo que Mark Zuckerberg había dicho que esa iba a ser la prioridad de Facebook. Evidentemente esto Libra es una asociación un poquito diferente, pero ha sido liderado por Facebook, evidentemente, la mayoría del desarrollo ha venido de Facebook. Libra es una asociación de varias entidades, pero ¿qué opinas? ¿Qué diferencia hay entre lo que está proponiendo China y lo que está proponiendo Libra? ¿Y qué ventajas, porque hay ventajas para los usuarios, crees que puede tener el que se lance esta moneda o esta canasta de monedas que está proponiendo Libra y Facebook?
Mauro, como dices, la primera versión de Libra fue bastante ambiciosa. Vamos a crear una moneda mundial. Casi que no le vamos a pedir permiso a los bancos centrales, vamos a crear una moneda que nuestros miles de millones de usuarios... 2.300 millones de usuarios que pueden recibir el servicio así, ¿no? Instantáneamente, que por ejemplo en WhatsApp, de repente yo te pueda mandar esta moneda. Entonces arranca una iniciativa... Ningún banco tiene esa base de clientes, ¿no? Ninguno. Entonces arranca esta iniciativa de vamos a crear una moneda global y somos una entidad privada, no somos ni siquiera un banco. Entonces fue un reto muy grande al establecimiento, digamos, y como dices, hubo una reacción muy fuerte a eso. Y si hubiera sido adoptado por miles de millones de personas, pues hubiera cambiado el orden monetario mundial. Por eso creo que fue la reacción tan dura de los reguladores. En la segunda versión, como explicas muy bien, ya quieren trabajar con los reguladores, quieren trabajar con los bancos centrales y están buscando hacer versiones digitales de las monedas locales. Como lo he entendido yo, básicamente van a dejar en custodia en el Banco Central un monto de la moneda local, digamos con pesos colombianos, dejarían en el Banco Central esos pesos colombianos y crearían un token digital, una copia digital, para que pueda ser transferida en el ecosistema de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, ¿no? Entonces, esta segunda versión ya es un poco más cerca al modelo chino, porque ya es en colaboración con el Banco Central, ya es una versión que está respaldada en monedas locales, entonces se están acercando, eso es un muy buen punto. Arrancamos con dos modelos que suponíamos muy diferentes y aquí los estamos viendo acercarse un poco. Bueno, y también, así como Facebook y como el Banco Central, hay cosas que ya se vienen utilizando. Hay unas criptomonedas que, basadas también en el principio de lo que planteó Bitcoin, que creo que todos lo hacen, tomar como esos principios y esas ventajas que plantea Bitcoin. Algunos proyectos privados de criptomonedas como MakerDAO u otras o Tether han planteado, bueno, queremos solucionar el problema de la altísima volatilidad que tiene Bitcoin, cogiendo algunas de sus ventajas, y han dicho vamos a atar el valor de esta criptomoneda y diseñan todos unos mecanismos para que siempre valga, por ejemplo, $1, el DAI, que es el de MakerDAO. Y ya están haciendo unos volúmenes de transacción muy importantes, principalmente en Asia. Pues a diferencia del Banco Central de China y de Facebook, de Libre de Facebook, pues esto ya están dando igual que Bitcoin. ¿Qué opinas de estas stablecoins? Sí, yo creo que eso es a mí también me ha sorprendido lo que decías de los volúmenes que ya están logrando. Creo que como conjunto, los stablecoins ya tienen el 40% del volumen de Bitcoin más Ethereum. Entonces ya es comparable. Ethereum es la segunda criptomoneda con más market cap, digamos, entre todas las criptomonedas, y Bitcoin es la primera. Entonces lo que estás diciendo es la suma de las dos más importantes, ya las stablecoins tienen un 40% de ese volumen. Exacto. Y lo que creo que están tratando de resolver las stablecoin fue la mayor crítica, en mi opinión, para que Bitcoin se volviera moneda, y es que no es suficientemente, digamos, estable, o al revés, es demasiado volátil. Entonces, muchos decían, nunca va a ser adoptado como una moneda, algún activo que puede cambiar 50% su valor en días. Y eso es un buen argumento. Yo diría que además hay otra cosa, que la naturaleza humana ya tiene por uso unas unidades de cuenta. O sea, nosotros ya pensamos en pesos y también podemos pensar en dólares. Son unidades de cuenta que podemos hacer cálculos rápidos. Pero Bitcoin todavía no ha llegado a eso y por la volatilidad es más difícil. Todavía no estamos haciendo cálculos mentales de esto equivale a medio Bitcoin, esto equivale a 2 Bitcoin.
Entonces, el stablecoin como que resuelve parte de esos problemas. Dice, no voy a suponer que transamos directamente el activo digital, que no transamos directamente el Bitcoin, por ejemplo, pero vamos a utilizar Bitcoin o vamos a utilizar Ethereum como la infraestructura. Vamos a usarlo como el vehículo a través del cual creamos por ejemplo, dólar sintético. Entonces la gente sí piensa en dólares, sí puede decir, ok, estos son $1, esto en 2, 3, 4 dólares, la gente lo entiende y lo puede entender en una billetera digital. Ok, aquí tengo 4 dólares sintéticos y atrás está todo el esfuerzo de esta infraestructura para mantener ese valor estable. Y como sabes mejor que yo, hay una variedad de algoritmos que se pueden utilizar, de arreglos que se pueden utilizar para mantener esa estabilidad. Pero para los clientes, para los usuarios de estos stablecoins, ellos se pueden abstraer un poco de eso que está atrás y pueden aprovechar los beneficios sin tener que preocuparse si Bitcoin está subiendo o bajando. Ellos dicen, aquí tengo un stablecoin y se lo voy a transferir a alguien en otro país instantáneamente y no va a cambiar de valor. Yo dije que le iba a entregar $2 y le entregó $2 y se acabó. Entonces, ese es como uno de los beneficios que pueden encontrar, ¿no? Digamos, la estabilidad para hacer negocios, de que cuando recibes el dinero sabes que es el mismo valor que cuando salió y no, si tienes una alta volatilidad, pues puedes tener unos cambios en poco tiempo, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué otros, digamos, yo siempre he creído que entre más opciones haya, mejor para los usuarios, mejor para nosotros como ciudadanos, y ya cada uno escogerá qué le gusta más o qué quiere utilizar. Lo que sí es importante es que conozcamos cuáles son las características de cada una, los beneficios y los riesgos también, ¿no? Digamos, tal vez el mayor riesgo que yo veo es el tema de privacidad y de vigilancia por parte de los estados y de empresas privadas como Facebook alrededor de nuestras compras, que básicamente nuestras compras hablan más de nosotros que lo que nosotros mismos podemos decir de nosotros mismos o lo que la gente se puede enterar de nosotros mismos, y esa información es muy, muy delicada. Entonces, en ese sentido, ¿qué beneficios le ves que puede encontrar en estas nuevas alternativas un ciudadano de Latinoamérica, por ejemplo, cualquiera? ¿Qué va a encontrar? ¿Qué beneficios va a haber? Primero, estoy de acuerdo con lo que dices, que como usuarios, entre más alternativas tengamos, va a ser mejor para nosotros. Va a haber algunas que no funcionan, otras van a ser más exitosas. Es una evolución natural y yo creo que eso se lo tenemos que agradecer como un primer éxito de todo lo que se ha hecho en criptomonedas, de Bitcoin, de blockchain, es que logró generar todas estas alternativas, todas estas oportunidades y a ponernos a pensar sobre el dinero, hacerle competencia a otros servicios. Y ahí es donde voy a irme a lo que estabas diciendo. Ya hay competencia entre monedas y lo que vamos a hacer ahora es ampliarlo. Vamos a acelerar esa competencia. ¿A qué me refiero? Ya dice el ejemplo. Una persona en Colombia usa pesos, pero también usa dólares. Y también esos dólares, pesos y dólares vienen en diferentes formas. Fíjese que mencionamos el billete de dólar, pero también sabemos que podemos tener una cuenta en dólares en los Estados Unidos, podemos tener una cuenta en dólares en otros países, como Panamá, podemos tener dólares en Zelle, nos mandamos dólares por Zelle, nos mandamos dólares por Venmo. Lo que quiero resaltar es que ya hay una gran variedad de dinero con el cual estamos cómodos manejando en el día a día. Y lo que vamos a ver son más oportunidades. Un ejemplo que me gusta es, mencionamos la dificultad de las remesas. Y está aún más limitado, aún más difícil y costoso y lento hacer remesas como de Colombia a Venezuela, ¿no? Sabemos que había una gran emigración de Venezuela. Las personas en Colombia quieren mandarle recursos a su familia, Claro. que sabemos que es una fuente de recursos súper importante para los países. Ha crecido mucho en valor
y además claramente tiene un impacto muy importante. Le estoy mandando a mi familiar recursos para que pueda hacer mercado o pueda hacer una compra, etc. Entonces, ahí ya estamos viendo cómo toda esta infraestructura nueva está compitiendo con los servicios tradicionales y yo puedo hoy en día entregar pesos colombianos y en espacio de una hora una persona en Venezuela recibe en su cuenta bancaria bolívares. Tenemos otro ejemplo también en Argentina, donde las personas no tienen que ir a través de un mercado de dólares en efectivo para hacer ahorros en dólares. Sabemos que hay una inflación alta en Venezuela y en Argentina se está utilizando como un vehículo para ahorro en dólares. Entonces las personas compran en los dólares virtuales y los pueden guardar en una billetera. Y es un mecanismo de ahorro en otra moneda que es mejor que las versiones anteriores. Y yo creo que ya que mencionas Venezuela y Argentina, este puede ser un momento muy interesante. Digamos, esas economías durante los últimos años han estado en una crisis pues, muy importante. Venezuela en una crisis permanente, en una caída permanente, y Argentina un poco más fluctuante cada tantos años, desde hace un buen tiempo. Pero, y cuando no habían estas opciones que estás describiendo, pues básicamente limitan el acceso al dólar. Entonces, esa competencia que describes en épocas de crisis en realidad no se daba, no se da, porque no se da aún, porque es que esto todavía no pasa en la mayoría de la población. Estas opciones la conocen una minoría absoluta de la población. Pero con la llegada de estas opciones de las monedas de Banco Central que pueden empezar a competir y que puede estar, incluso operar en otros países, con la llegada de Libra, con Bitcoin, con las stablecoins, en épocas de crisis la gente va a tener otras opciones. Ya no va a tener que quedarse necesariamente en su moneda local y ver cómo se devalúa y no poder hacer nada. Y curiosamente, pues estamos por ahora en una crisis de salud a nivel global, pero con los datos de crecimiento o de decrecimiento de las economías que han estado publicándose durante los últimos días, es casi inevitable que viene pues una crisis económica, además de que ya lo venían advirtiendo antes de la pandemia pues organismos internacionales. Esperamos que no, evidentemente, ojalá que no lo haya, pero hay una alta probabilidad de que pase y ahora los ciudadanos van a tener esas opciones, van a tener opción de ir a otras monedas diferentes. ¿Qué implica esto? ¿Qué análisis tienes de lo que podría significar este nuevo escenario? Yo creo que es un reto para los bancos centrales. Y uno puede decir, hay bancos centrales mejores que otros. Hay bancos centrales que permiten una alta devaluación, permiten una alta inflación. Y en ese sentido es sano que, como dices tú, la mayoría de las personas puedan tener acceso a ahorros en dólares, porque antes había que tener una cuenta en dólares en los Estados Unidos o había que tener la capacidad para adquirir los dólares y guardarlos físicamente y después usarlos en el exterior. Eran limitadas las opciones. Hoy en día que las personas puedan bajar una billetera digital a su teléfono y después puedan ahorrar en dólares, pues es positivo, lo consideramos en general. Ahora, otros países que tal vez tienen un manejo monetario y cambiario un poco más ortodoxo, un poco más mesurado, van a estar bajo el mismo riesgo de lo que se llama una dolarización digital. Entonces, diste dos ejemplos. Puede que la moneda de un banco central de otro país, digamos China, de repente la empecemos a utilizar en Colombia porque tenemos Alipay ahora o tenemos WeChat Pay, ¿no? También puede ser que Libra saque una moneda digital del dólar y la empecemos a utilizar también. Entonces, eso se puede convertir en un reto para el Banco Central colombiano. Y así, obviamente, para todos los otros países que tengan, digamos, un manejo ortodoxo, monetario y cambiario, pero que igual, con las facilidades de estas nuevas monedas, se vaya una porción de la economía a esta nueva moneda. Entonces hay servicios
por ejemplo, Spotify, ¿no? Tenemos Netflix y tenemos otros servicios, la nube de Google o la nube de Amazon, que usamos ahora y queremos pagar en dólares. Si no tuviéramos el acceso por pesos, quisiéramos pagar en dólares, entonces utilizaríamos estas nuevas monedas para mantenernos en dólares y empieza una porción de la economía a pasarse a la otra moneda. Y ahí quisiera preguntarte, ¿eso no podría ser un riesgo de ampliar las brechas? Porque claro, quienes conocemos esos instrumentos, seguramente vamos a ir a refugiarnos allá, pero entonces en el caso de Colombia, yo voy a vender mis pesos para irme hacia allá a refugiarme en dólares, y si mucha gente lo hace, lo que va a pasar es que los que mantienen los pesos van a sufrir una devaluación mayor. Entonces, así como unos se pueden proteger, van a poner más en riesgo a los que no se llegan a proteger. No sé si el análisis que estoy haciendo es correcto o no. Es correcto, pero yo creo que no va a ser tan grave, porque ya ocurre en algunos países y no se ha dolarizado totalmente. Si el manejo monetario cambiario es ortodoxo, Perú. Uno en Perú tiene cuentas en dólares y tiene cuentas en pesos. Y no se ha ido toda la economía a dólares. De hecho, ha habido periodos en los cuales la economía se ha ido más hacia el sol. La moneda local. La moneda local. Entonces, ahí lo que vemos es, si tenemos un banco central un poco más medido, puede ser que coexistan las dos monedas. El riesgo está si se logra ese equilibrio o se empieza a dar. Lo que quiero resaltar es que no tiene que automáticamente irse totalmente hacia dólares o totalmente hacia la moneda local. Podemos quedar en un intermedio. Pero claramente, si en la porción de la economía que no está en la moneda local, el Banco Central no tiene tanto control. ¿Y por qué es esto importante? Porque en la pandemia actual vemos que el Banco Central en Colombia está haciendo unos grandes esfuerzos por proveer liquidez, por respaldar al sistema financiero, por ayudar a que la economía se reactive, a que los créditos fluyan otra vez, y eso lo puede hacer en parte porque tiene una moneda local. Puede crear ese dinero. El Banco Central en Colombia dice, voy a crear más dinero, voy a bajar la tasa de interés, cosas que han hecho recientemente, mientras que los bancos centrales de países totalmente dolarizados, pensemos en Ecuador, pensemos en Panamá, no tienen esa alternativa. Ellos no pueden, el Banco Central no puede crear más dólares. Tienen que esperar a que vengan de afuera. Entonces, como colombianos, yo creo que en esta situación estaríamos pasando por unos retos mayores si nuestro Banco Central no pudiera generar este estímulo monetario. Claro, pero también vemos el caso de Venezuela que ha hecho eso, lo ha hecho en exceso de imprimir muchísimo o crear mucho dinero. Y curiosamente, recientemente, pues con toda esta situación del COVID, la Reserva Federal de Estados Unidos también ha hecho unas impresiones de dinero bastante importantes para poder hacerlas, bueno, impresiones de dinero no exactamente, pero tú nos explicarás de dónde ha salido esa fuente. Y te pediría si nos explicas muy rápidamente y si ves que puede haber unas consecuencias a largo plazo, como las que ha vivido Venezuela con devaluaciones altísimas, precisamente generadas por esas altísimas impresiones de dinero o generaciones de dinero por el Banco Central. Venezuela desafortunadamente es el ejemplo de todo lo que no se debe hacer. Si no se devuelve, y recordemos que han sido también 20 años, o sea, no es se han esforzado, se han esforzado porque han tomado una serie de decisiones a lo largo del tiempo que, otra vez, son una lista larga de cosas que no se debe hacer en lo monetario y en lo cambiario. Como decías, hay hiperinflación, no creo que es necesario resaltar todos los impactos, pero digamos que ha destruido lo que es la economía local. También hubo todo tipo de distorsiones a través de la tasa de cambio. Sabíamos que estaba limitado
a unas tasas con diferencias enormes entre el mercado negro y el oficial. Entonces, Venezuela nos sirve para no hacer todo eso. Estados Unidos, yo creo que en términos generales, está haciendo lo que está haciendo la gran mayoría de los bancos centrales en la pandemia, que es lo correcto, que es hacer un gran estímulo monetario. Uh-huh. En términos nominales, son unos montos enormes, pero proporcionales a la economía, tal vez esos montos ya no son tan grandes. La ventaja principal de los Estados Unidos es que es el emisor del dinero que usamos todos. Uh-huh. Entonces hay una demanda mucho mayor. Hay dólares en todo el mundo, todos los países tienen dólares. Exacto. Si llega el gobierno de los Estados Unidos aquí a Colombia y desea comprar algún producto, estoy haciendo una simplificación, ¿no? Desea comprar algún producto, podría pagar con dólares y recibe café, flores o cualquier cosa similar. Mientras que los demás países no tenemos esa forma de crear el dinero directamente que sea aceptado por otros países. El ejemplo de Venezuela nos sirve también. Venezuela tenía un producto, petróleo, que podría entregar por dólares y después usar esos dólares para adquirir el resto de sus productos necesarios en la economía. Se ha caído la producción del petróleo, además ha caído el precio del petróleo, se le han cerrado otras fuentes de divisas y ahora Venezuela tiene un problema serio para suplirse en cosas básicas. Entonces, esta situación especial, lo que llaman es un beneficio exorbitante, un privilegio exorbitante lo llaman, de Estados Unidos, pues puede evitar que ese país sufra las hiperinflaciones de Venezuela. Claro, de cierta manera, si se genera algún tipo de inflación, pues se genera a nivel global porque todos tenemos esa moneda, no solamente los estadounidenses, a diferencia de Venezuela o Argentina, donde solo los venezolanos o solo los argentinos tienen su moneda local. Bueno, quisiera que fuéramos terminando como con una conclusión de lo que tú ves que viene. Esto es un tema de tecnología, pero evidentemente uno se termina desviando a preguntar por temas de economía, ¿no? Porque tú eres el experto en esos temas. Gracias. Y no, creo que eres el experto en Colombia que mejor sé que conoce estos temas de Central Bank Digital Currency. Bueno, ¿qué implicaciones tiene esto? ¿Qué ves que viene para el futuro? ¿Qué podría pasar? Obviamente sin entrar a especular en esto, pero ¿qué escenarios ves que puede generar esta dinámica para ya ir cerrando? Gracias. Yo creo que vamos a ver, como decíamos, un gran avance en dinero digital. Vamos a ver nuevos actores que no habíamos considerado. Vamos a ver las grandes compañías de tecnología. Vamos a verlas participando directamente. Nos van a ofrecer wallets. Vamos a empezar a pensar mucho más en el dinero digital, en estas billeteras, no tanto en cuentas bancarias. Entonces se empieza a crear un espacio ahora al que vemos es a este proveedor de tecnología. Y creo que además de estas grandes compañías de tecnología, vamos a tener los bancos centrales ahí, no se van a quedar atrás. De pronto no son los que más innovan, pero van a estar en el cimiento, como decía, haciendo la emisión original del dinero. Uh-huh. También tengo expectativa que una gran variedad de compañías pequeñas, fintech, digamos, van a hacer avances en toda esta tecnología, ya sea trabajando con las grandes o trabajando con los bancos centrales, van a tener un impacto. Yo soy optimista que si bien de pronto no vemos que una criptomoneda sea considerada dentro de poco como dinero legalmente en ningún país, no lo veo en el corto plazo, sí podemos ver que toda esta infraestructura alrededor de stablecoins o monedas sintéticas, también la infraestructura de finanzas descentralizadas o unas nuevas alternativas para inclusión financiera, yo creo que esto sí puede ser
un caso de éxito para estas compañías de fintech. Entonces, también soy muy optimista, otra vez, que si no es directamente Bitcoin o otra criptomoneda, sí terminan siendo la infraestructura para una nueva generación de finanzas. Súper, súper. Si la gente quiere saber más de ti, ¿dónde pueden encontrar información o dónde te pueden contactar? Muchas gracias, Mauro. Yo creo que lo más directo es que me busquen en Twitter. Estoy ahí, como dices, trabajando con Central Bank Digital Currencies y mi dirección en Twitter es @anatosismos. Si quiere, después buscamos dónde lo ponemos para que la gente lo pueda leer. Lo ponemos por allí en algún enlace. Muchísimas gracias por esta conversación. La verdad es que se aprende muchísimo. Muchísimas gracias, Mauro. Camilo, gracias. Un abrazo, hermano. Estamos hablando, un abrazo.